26 de mayo 1940. Los largos caminos llenos de equipo destruido y abandonado. Las tropas británicas y francesas se retiran al único puerto disponible, Dunkerque. A 15 kilómetros de distancia por la costa. Armas alemanas esperan la orden de Hitler para atacar. En las playas de Dunkerque, casi 500.000 de hombres ingleses y franceses están frente a la rendición, o la escasa esperanza de rescate por barcos británicos. El mundo en guerra. Mayo 1940, mayo 1941. Había masas de tropas y bajaron en forma de V en una especie de fila de uno en uno al acercarse a la orilla del agua. Ahora que estos soldados estaban sumergidos hasta el cuello y abordaban los dragaminas que lograban acercarse lo más que podían. Otros, por supuesto, en la playa, abordaban pequeños botes, pero no parecía haber pánico ni preocupación. Se encontraban muchos de esos pequeños botes. En cada uno había como una docena o más de soldados regresando a Inglaterra resueltamente. A menudo se les ofrecía transportar a su gente para permitirles regresar por más tropas. Contestaban: no hay cuidado, trajimos nuestros transportes. Volveremos a Inglaterra completos, encárguense de los suyos. La playa tenía varios miles de hombres, como cualquier playa en un fin de semana. Las tropas estaban en muy mal estado. Estaban muy mal. Había un hombre que siempre recordaré. Abordó el bote. Le habían volado los dientes y sujetaba un rifle con la bayoneta calada. Teníamos que desarmar a los hombres, pero no pudimos quitarle el rifle a ese pobre hombre. Sus manos estaban como soldadas, estaban muy tiesas. Los chicos estaban en la playa y creían que con abordar un bote estarían a salvo. De veras lo creían así. Decían: Inglaterra, eres hermosa, déjanos llegar para decírtelo. Estábamos muy impresionados. La mayoría de los soldados, muy cansados, se dejaban caer y se quedaban dormidos. Nuestro trabajo era evitar que aviones enemigos acabaran con las tropas, porque créame, si alguien hubiera tenido superioridad aérea en Dunkerque, habrían matado a los jóvenes en esa playa y nada se hubiera podido hacer. No tenían armas, no había cañones contra aviones, y los bombarderos alemanes y bombarderos en picada. Los Stuka habrían acabado con ellos y no hubiéramos podido salvarlos. Otra cosa que trataron de hacer los alemanes fue hundir los barcos. Sabían que los muchachos no podían nadar mucha distancia. Por lo tanto, era necesario que abordaran los botes, y si los alemanes los hundían, el ejército británico quedaría atrapado. La RAF trató de alejar a la Fuerza Aérea Alemana de las playas, pero hundieron 6 destroyers y más de 200 barcos. El comando aéreo perdió casi la mitad de su fuerza en la campaña francesa. 100 aviones en las operaciones de Dunkerque. Dunkerque fue una derrota mayor, pero los esfuerzos inspirados de la Marina Real y los pequeños barcos salvaron 330.000 británicos y franceses. Durante una semana hizo buen tiempo y el ejército alemán no se acercó. En realidad creo que nadie pensó que se llegarían a salvar. Es mi opinión. Pero fue un acto divino, ya que hacía buen tiempo. El mar estaba en calma y esto ayudó mucho en todo. Si el mar hubiera estado picado, nunca hubieran abandonado Dunkerque, porque cuando hay olas grandes en esa playa, son enormes.
En cualquier momento, un ataque del ejército alemán habría detenido toda la operación. No creo, a pesar de la valentía de las tropas francesas y británicas que estaban manteniendo a los alemanes a distancia, que hubieran podido detener la fuerza de la maquinaria alemana para llegar hasta ellos si Hitler hubiera querido seguir adelante. Los que quedaron en Dunkerque se rindieron el 4 de junio. Miles no fueron rescatados. 2 semanas después, Francia dejó de luchar y Churchill declaró al mundo: lo que el general Weygand llamó la batalla de Francia ha terminado. La batalla de Inglaterra está por empezar. Hitler sabe que tendrá que aplastarnos en esta isla o perderá la guerra. Si logramos resistir, toda Europa puede ser libre y la vida continuar adelante en el amplio y soleado continente. Pero si fracasamos, entonces todo el mundo se hundirá en el abismo de una nueva era de tinieblas. Abracemos, por tanto, a nuestros deberes y sepamos que si el Imperio Británico y la Commonwealth duran 1000 años, los hombres podrán seguir diciendo: esta fue su mejor hora. Inglaterra se preparaba para afrontar una invasión. Se inició la evacuación de niños de las regiones de las costas del sur y del este. Ahí se esperaba el desembarco alemán. Algunos padres enviaron a sus hijos al extranjero. Desgraciadamente, en septiembre, un submarino alemán hundió barco inglés con 90 niños a bordo. Para evitar una invasión, más de 1 millón de hombres rechazados de los servicios armados se ofrecieron para integrar guardias civiles. Ensayaban con palos de escoba porque no había rifles y practicaban tácticas de defensa contra cualquier ataque. Por lo visto, los ejercicios impresionaron a los comentaristas de noticieros. El entrenamiento de los muchachos es ahora mucho más eficaz. El caballo ha sido sustituido por nuevas motocicletas. Al marchar, parecen tener ambos pies en el aire. Esto es parte de las fuerzas motorizadas de la Gran Bretaña. Todos le darán la bienvenida a Adolfo cuando venga a tomar una taza de té y un bizcocho. El batallón de infantería sobre ruedas hace maniobras. Están orientadas para hacerle mucho daño al enemigo. Aprenden a aceptar lo bueno y lo malo en condiciones iguales a las que pueden encontrar en el campo de batalla. Suben y bajan, pero a diferencia de los unos, no se creen superhombres. El ejército regresó con sus rifles de Dunkerque. Todo lo demás fue abandonado en Francia. En junio, la única división totalmente equipada en Inglaterra era canadiense. Recuerdo que en junio fui a la región del sureste, donde el general Ford era comandante. Fui a Kent, Surrey, Sussex y por ahí, ya que era un posible campo de aterrizaje para los alemanes si intentaban invadir. Recuerdo que le mandé un memorándum a Winston mientras estuve visitando esos lugares. Si mal no recuerdo, decía algo así: que las tropas estaban muy animadas, que estaban bien entrenadas, etcétera, pero que a la vez no había ninguna arma antitanque de ninguna especie. No había armas antitanque y no había tanques. Y eso era en la región donde quizá los alemanes desembarcarían o donde se esperaba que lo hicieran. Y así estaban las cosas. El rey Jorge VI practicaba el tiro al blanco y comentaba que los ingleses estaban mejor solos que mal acompañados. El comandante de aviones caza, Dowding, estaba de acuerdo. Había perdido demasiados aviones por ayudar a los franceses. Los letreros de las estaciones y carreteras fueron cambiados para confundir a los invasores. El resultado es que confundían a los mismos británicos.
Barreras antitanques se colocaron para dificultar las maniobras de tanques alemanes. En las áreas de invasión, la campiña quedó sepultada bajo kilómetros de alambre de púas. Las playas también estaban protegidas. J.B. Priestley recuerda una visita a la playa. Fui a la playa un día caluroso de verano, en agosto, a uno de los lugares de veraneo, Kempost. La última vez que la había visitado, estaba repleta de visitantes, de turistas, y el ambiente era más bien de feria. Ese día lo vi todo tan extraño y tan vacío. Las playas estaban desiertas, había mucho alambre de púas por todas partes. Entonces pensé que, en cierto modo, era una especie de símbolo de lo que pensaba la gente y que estaban listos para abandonar esto, por lo pronto, para poder atender sus deberes. Churchill estaba en todas partes. Ya no era tan solo el político, sino el testimonio vivo de la voluntad inglesa de resistir, situación que a él le fascinaba. Se describía a sí mismo como el líder de la última defensa de un Whitehall destruido. En cuanto Churchill se convirtió en primer ministro, el ambiente de Whitehall cambió. La gente no solo empezó a pensar con rapidez, sino también a actuar rápidamente. Distinguidos oficiales y civiles eran vistos corriendo por los corredores. Churchill mismo era físicamente muy activo. De pronto hacía incursiones extraordinariamente ágiles. Inspeccionaba tropas, caminando a gran velocidad entre las filas, adelantándose a todos los jóvenes que lo seguían. Recuerdo que una tarde dijo que iba a salir a inspeccionar unas obras, y aunque ya tenía 65 años, él saltó por un muro de ladrillos. Cayó de pie en un estanque de cemento líquido. Y con cierta impertinencia que no deja de sorprenderme, le dije yo, creo que encontró su Waterloo. Atascado en el cemento, volteó hacia mí y me dijo, eres atrevido, pero saldré. Hombres y mujeres en las fábricas de armas trabajaban día y noche para llenar los puestos de quienes iban al frente. La producción llegó al máximo en junio y luego bajó por cansancio. Pero el impulso duró toda la época crítica. Se duplicó la producción de aviones caza. 100 nuevos Hurricanes y Spitfires a la semana reforzaron las fuerzas de Downing. El nuevo ministro de producción de aviones, Lord Beaverbrook, se encargó de lograr que el pueblo se sintiera parte de la batalla de la producción. Mi padre era maestro de la propaganda. Estaba en el asunto de las sartenes y ollas. A todos les pedían que dieran sus sartenes y ollas y otros enseres. Aunque Stanley Boldy no entregó sus rejas, la mayoría entregó todo lo que podía, que fuera de metal. Los pilotos y yo sabíamos que no se podían hacer aviones de sartenes y ollas, pero fue psicológico. La gente al fin se daba cuenta de que la situación era desesperada y la reacción al llamado fue tremendo. Había montones enormes de sartenes y ollas y no sabían qué hacer con todo eso, pero fue un gran golpe de propaganda. Pero, ¿dónde estaba la invasión alemana? Junio 1940, Hitler no había pensado en la invasión. Estaba demasiado ocupado en celebrar su victoria en Francia y esperaba que Inglaterra buscara la paz. Berlín lo recibió como héroe el 6 de julio junto con el almirante Raeder y otros comandantes. Solo la marina alemana parecía tener planes para una invasión, pero cuando Hitler empezó a interesarse, el ejército tenía sus propios planes y lógicamente criticaba a los de la marina. Marina y ejército esperaban que Goering, jefe de la Luftwaffe, ganara el control del aire vital para la invasión. Y Goering creía que la Luftwaffe sola podría aplastar a la Gran Bretaña. Las discusiones continuaron durante meses. El ejército quería desembarcar 40 divisiones en un amplio frente entre Ramsgate y Lyme Bay para luego seguir en línea recta de Maldon a Essex hasta el estuario Severn, aislando Londres. Después, esto fue cambiado por un desembarco de 9 divisiones entre Folkestone y Brighton, apoyadas por 2 escuadrillas aéreas. Eran 200.000 hombres en total. En septiembre, Inglaterra ya no estaba débil y tenía 16 divisiones disponibles en el sureste. Se reunió la flota invasora de todas partes de Alemania en los puertos del norte. Se construyeron naves especiales de desembarco. Se adaptaron barcos para llevar tropas y tanques anfibios. El ejército decía que la flota era pequeña. La marina señalaba que una flota de ese tamaño sería difícil de proteger.
Ambos coincidían en que la supremacía aérea era indispensable. La invasión, cuyo nombre era Operación León Marino, estaba proyectada para septiembre. El plan no impresionó a la Luftwaffe, de la cual dependía todo. En mi opinión, el plan no era serio. En especial, la Marina no quería tener la responsabilidad. Y la Marina le había pedido a la Fuerza Aérea que primero tenía que demostrar la absoluta superioridad aérea sobre el área de invasión. Y las preparaciones de la Marina no eran muy convincentes. Además, nuestra preparación, mi escuadrón en especial, estaba destinado a ser uno de los 2 escuadrones que serían transferidos a Inglaterra. Y todas las preparaciones eran rudimentarias. La Fuerza Aérea no estaba entrenada ni preparada para conducir una guerra independiente por aire sobre Inglaterra. Al reunirse la flota invasora, los primeros blancos de la Luftwaffe eran los barcos mercantes y los muelles, particularmente en el Canal de la Mancha. A Dover se le conocía como la esquina del infierno. Siempre había material bueno para los reporteros, como Gardner de la BBC. Ahora los bombarderos alemanes amenazan a un convoy que está en alta mar. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí va uno sobre el blanco. Falló el tiro. No le han dado a un solo barco. Hay como 10 barcos en el convoy. Pero no han hundido uno solo. Ahí vienen en una picada total. Se pueden ver las bombas al ser soltadas y caer al agua. Podemos oír nuestra artillería, es muy estruendosa. Y también se pueden oír los disparos de ametralladora. Esa fue una bomba, como se lo habrán imaginado. Ahí está otra bomba. Vaya, volvió a fallar. No sé por qué no han dado en el blanco. Le dieron al avión. Miren cómo cae hacia el mar. Vaya velocidad que va adquiriendo. Nunca había visto nada tan emocionante. ¡Qué espectáculo! Vean las figuras que se forman en el cielo. Ese avión caerá violentamente en el mar. ¡Allá va! Ah, los muchachos de la Real Fuerza Aérea los tienen bien controlados. El sistema de convoyes fue diezmado y los puertos como el de Dover bombardeados. A pesar de las grandes bajas, Dowding todavía no se sentía obligado a emplear el grueso de sus aviones. Lo sobresaliente de la Fuerza Aérea fue que cuando empezó la guerra en septiembre del 39, teníamos ya un sistema que cubría todo el país para una defensa aérea. Ese sistema estaba basado en el radar, que en aquella época llamábamos RDF. Teníamos una cadena de estaciones rastreadoras en toda la costa, con un alcance hasta de 100 millas. Nos enviaban por tierra toda la información al cuartel de la Fuerza Aérea. Nuestro radar fue lo que decidió la batalla de Inglaterra, porque sin él hubiéramos tenido que patrullar en tierra, y con un número limitado de aviones y un número limitado de pilotos, nada se hubiera logrado. En esta forma podíamos esperar en tierra, y el radar vigilaba y a través de varios controles se nos avisaba despegar en el momento en que los alemanes se reunían sobre Calais o Evian. Por lo tanto, no desperdiciábamos combustible, ni tiempo, ni energía. Es más, podíamos dormir entre patrullas. Luego despegábamos y éramos dirigidos hacia las formaciones alemanas. Nos daban altura, distancia y número de aviones, que era muy importante. 13 de agosto. Goering cambia su táctica. Ordena que ataquen las estaciones de radar y busca especialmente destruir los cazas. En tanto, los bombarderos alemanes asestan golpes contra aeropuertos en el sureste de Inglaterra. Los cazas lucharían contra los británicos que querían interceptarlos.
batalla sobre Inglaterra puso en desventaja a la Luftwaffe. De ella se esperaba demasiado, que ganara sola la guerra. Los bombarderos alemanes no estaban diseñados para llevar carga masiva de bombas. Los cazas llevaban suficiente combustible para sostenerlos sobre Inglaterra únicamente media hora. Pero los británicos cerca de sus bases podían aterrizar y cargar combustible rápidamente y regresar a la pelea. Nuestro alcance estaba muy limitado y solamente podíamos cubrir una pequeña parte de las islas británicas, incluyendo Londres. En realidad nos podíamos quedar solamente 10 minutos y luego volver a nuestras bases. Así que este alcance limitado de nuestros cazas escolta fue tal vez la razón principal de lo que evitó una ofensiva efectiva aérea contra Inglaterra. La información alemana engañó a sus pilotos respecto a los daños causados a los aeropuertos en el primer asalto. Se afirmaba que 8 habían sido destruidos. La verdad era que ninguno lo había sido. Los dañados fueron rápidamente reparados. Los pilotos alemanes afrontaban una resistencia que no esperaban y en consecuencia se volvieron pesimistas respecto a una rápida victoria. Nosotros, los de aviones caza, estábamos convencidos de que no podíamos ganar la batalla y que no podíamos forzar la rendición de Inglaterra con atacarla sin ningún apoyo de parte del ejército o de la marina. Por lo tanto, estábamos pidiendo que el alto mando ordenara la invasión León Marino. Solamente 1.400 pilotos ingleses de aviones caza se interponían entre Inglaterra y la invasión. La responsabilidad era enorme. Mejor ni pensar en ella. El rostro que mostraban sería alegre y despreocupado. Creo que no tomaron la situación totalmente en serio desde el punto de vista de su vida en general. Algunos muchachos jugaban fútbol o descansaban. Otros dormían o pintaban las barracas. Escuchaban la radio y a eso se limitaba nuestra vida. Yo quería derribar un avión, pero no quería matar a ningún aviador. Eso no lo quería hacer. Sí oíamos historias de alemanes que mataban a los nuestros que caían en paracaídas y yo pensaba que eso era horrible. Pero no estábamos seguros de si era verdad o no. Ahora que yo tuve una experiencia de un piloto alemán que se lanzó y vino a caer sobre mi ala. Vi que saltó de un bombardero, se atoró en mi ala con el paracaídas y yo tuve mucho cuidado en zafarme de él lo más pronto posible, virando el avión para tratar de zafarlo. No había ninguna caballerosidad entre los pilotos alemanes y los ingleses. Yo diría que ninguna. En cuanto a mí toca, los odiaba. Trataban de hacernos algo, querían esclavizarnos. Lo culminante de la batalla fue a fines de agosto y la primera semana de septiembre. De los resultados dependería la decisión de Hitler para lanzar la invasión, pero los combates aéreos en sí eran verdaderos duelos de pericia entre valientes. Las batallas eran en cierto modo extraordinarias, porque aunque había muchos aviones juntos, de pronto cuando se peleaba con un hombre en particular, el cielo se veía vacío. Creo que él haya pensado en que lo iban a matar. La muerte era algo que se relegaba más bien al inconsciente. De lo contrario, hubiera cundido el pánico y habría mucha preocupación. Si un piloto resultaba perdido, decían, pobre fulano, le dieron. Y eso era todo. En nuestro interior, claro que lo lamentábamos cuando perdíamos a un amigo. Pero no pensábamos mucho en el tema de la muerte. A veces se presentía que algún piloto iba a morir, es cierto. Era una corazonada.
Mi mejor amigo murió. Él estaba peleando contra un caza alemán y otro caza alemán le disparó por atrás y cayó como plomo. No se pudo hacer nada. Yo lo vi caer. Eso nos afectaba, pero había que continuar. Los amigos nos afectan mucho. Era terrible, pero no había remedio. Estamos en septiembre. 103 pilotos del Comando Aéreo Británico murieron, 128 heridos. 6 bases aéreas clave en el sureste fueron puestas fuera de acción por muchos días. Por primera vez, Inglaterra perdía aviones caza más rápidamente que Alemania, casi 500 en 2 semanas. La última semana de agosto y la primera de septiembre fueron las peores para nosotros, porque para la última semana de agosto los alemanes habían estado atacando los campos aéreos sin misericordia, porque el 31 de agosto fue probablemente el peor día. Nuestra fuerza aérea estaba casi aniquilada. En la calle Downing estaban conscientes de ello. Esto era lo que les preocupaba, los ataques constantes a los campos aéreos, y se preguntaban cuánto tiempo más podrían resistir. Me refiero al problema de negar al pueblo británico la superioridad de la aviación alemana. Porque ahí estaban arrasando los campos aéreos y amenazando acabar con nuestros aviones caza. El 6 de septiembre, el rey y la reina visitaron el comando aéreo. Había bastantes personas que comentaban sobre lo cansado que parecían estar. Al día siguiente, el 7 de septiembre, cuando se difundió una alerta de invasión, una invasión inminente, todo ese día las cosas estuvieron bastante tranquilas. Y todos nos preguntábamos qué diablos iba a pasar. Esa misma tarde, los alemanes lanzaron lo que muchos pilotos en el aire tuvieron que afrontar. Uno de los ataques más violentos que habíamos sufrido. Y luego se presentó lo que en Downing se describió más tarde como el milagro. El ataque no fue a los campos aéreos, sino a Londres. Se salvaron los campos. A las 5 menos 5... sonaron las sirenas. Me asomé por mi ventana a ver qué era. Veía todo el río. El cielo estaba lleno de aviones. En un par de minutos, las bombas empezaron a caer en el agua. Lo vi. Luego entré a mi casa porque estaba cansado. Ese primer sábado, prácticamente nos borraron del pueblo de Silverton a todos los habitantes. Por cierto, grandes construcciones como la casa de aduanas, justamente en Silverton, fue derrumbada. No quedó ni una tabla. De haber continuado ese tipo de bombardeo todo el día, seguro que no se lo estaría contando. Almacenes, astilleros, oleoductos, todo lo que era importante. No todas las bombas caían en el área del Blanco exclusivamente. Esa noche regresaron 250 bombarderos. Los iluminaban los incendios de bodegas y muelles, pero el cambio de táctica de Goering disminuyó la presión. El comando de cazas se agrupó de nuevo. Londres ardía. Después del ataque del 7 de septiembre, muchos grupos de rescate y bomberos trabajaron 40 horas sin descansar. Teníamos que luchar contra el viento, dijo uno de ellos, pero veíamos a todos cumplir con su deber. El 15 de septiembre, la Luftwaffe lanzó otro ataque diurno, esperando que no habría oposición. Pero esta vez los Spitfires y los Hurricanes los estaban esperando.
15 de septiembre, 56 aviones alemanes fueron derribados. Inglaterra recuperó el dominio aéreo en ese día. La Real Fuerza Aérea había ganado la batalla de Inglaterra. ...30 de septiembre de 1940... sin ataques diurnos. Ya no podría haber invasión antes de la primavera, pero las ciudades inglesas comenzaron a ser blanco de bombardeos nocturnos. Durante 76 noches consecutivas, Londres fue atacada. Reunirse en los refugios se volvió costumbre. Las alertas de noche, el sin novedad del amanecer, eran ya parte de la vida en Londres. Veía llegar los aviones en las noches y estaban tratando, en mi opinión, de arrasar con las azoteas de las casas. Yo escuchaba y me estremecía cada vez que oía caer y estallar esa cantidad de bombas. 1, 2, 3, 4. Me decía, ahora sí me caerá la próxima bomba. Y eso era todas las noches. No importaba en qué refugio estaba uno. Siempre había alguien que trataba de divertirnos para aliviar un poco la tensión. Las estaciones del metro no deberían utilizarse como refugios, pero la gente simplemente no hacía caso. Las autoridades tuvieron que resignarse. Todos estábamos cantando, todos éramos felices, como si la guerra no existiera. Había cantina y yo también solía cantar para animar a la gente mientras caían las bombas. Una noche fue terrible y yo estaba debajo de un asiento pidiéndole a Dios que disparara la artillería. Estuve hablando con un sargento de artillería que fue estacionado en Hyde Park y me dijo, en un estado de agitación porque lloraba mientras hablaba, créame, cuando nos mandaron a Londres, simplemente elevábamos los cañones al máximo y hacia adelante y sabíamos que por más que disparáramos jamás le daríamos a un bombardero. Dijo también, a pesar de eso nos daba mucho valor y cualquier persona que esté en esta mesa podrá decir que así fue, ya que con el solo hecho de oír rugir los cañones nos ayudaba mucho. Todos sabían que les ayudaría mucho a la moral, pero creo que nunca lograron derribar un avión porque era prácticamente imposible. Durante 76 días, los grupos de rescate buscaron sobrevivientes en los escombros. Una bomba cayó en un conjunto de departamentos como de 4 pisos. Todo el frente se derrumbó. Dijeron que había un anciano arriba que no quería bajar, así que subimos. Y al llegar arriba, encontramos a un anciano que roncaba que daba gusto. Había como 20 botellas vacías cerca de su cama, así que lo sacamos a la calle, pero ni entonces despertó. Vimos a una señora que tropezaba por ahí. Le dijimos que saliera, y cuando salió, solo traía encima la mitad de
Lo que me imagino había sido un camisón. Le dije, tendrá que ponerse algo para que no esté tan desnuda. Ella asintió, aunque hablaba incoherencias, diciendo, está bien, voy a buscar algo. Y cuando salió, ya estaba vestida. La gente trabajaba entre calles destruidas y ferrocarriles inutilizados, además de autobuses volteados. Los reporteros avisaron a América y al mundo que Londres podía resistir. Ese espíritu inglés ganó mucha simpatía. Estados Unidos, sin embargo, seguía neutral. Inglaterra estuvo sola desde septiembre de 1940 hasta mayo de 1941. 40.000 personas murieron en los ataques, la mitad londinenses. Cientos de miles quedaron sin hogar, comiendo y durmiendo en asilos temporales. Sus muebles y enseres habían desaparecido, pero no habían perdido la moral. Para estar limpios no podíamos decir voy a bañarme hoy, porque temíamos que se acabara el agua a la mitad de nuestro baño. Así que conseguíamos una botella de agua para lavarnos y tal vez bastaba para cara y cuello. Y enseguida íbamos a los refugios. Al día siguiente era igual. Nunca nos pudimos dar un baño completo. Tal vez un baño de esponja. Se acostumbra uno a todo. No era nada extraño ver edificios sin ventanas, pero seguía el espíritu de lucha. Decíamos, perdonen que no tengamos puerta, no se fijen y pasen a la casa. Luego poníamos cualquier cosa para tapar la entrada. Esa era la situación que nos hacía pensar a todos que había algo grande, y entre más veíamos las cosas, más nos sentíamos animados para seguir adelante. Y sabíamos que una vez que salíamos a hacer un trabajo y dejábamos a la familia, siempre estábamos seguros que en alguna forma los Jones o los Smith o quienes fueran, si algo malo pasaba, cuidarían de nuestra familia. Las fábricas seguían trabajando día y noche. Los obreros nocturnos eran interrumpidos en su trabajo por los ataques. No existía verdadera defensa contra los bombardeos. El Palacio de Buckingham también fue atacado como el este de Londres. Eso permitía afirmar que el rey, la reina y el pueblo estaban juntos en el drama. Jorge VI e Isabel ganaron respeto por las visitas que hacían a las áreas bombardeadas. Habían llegado al trono por la circunstancia fortuita de la abdicación de Eduardo de Windsor. Ahora eran ya figuras populares por derecho propio. También Churchill, con su vitalidad, logró que la mayoría de sus oponentes políticos olvidasen rencores. Al ciudadano normal no le importaba Churchill como hombre ni como político. Pero el hombre que tomó el lugar de Chamberlain era un líder. No hay duda que era un gran líder. Y creo que cada vez que abría la boca, inspiraba confianza entre el pueblo. Lo aceptaran o no como persona, estaba ahí. Los animaba y estaba en contra de un enemigo común. Pero a veces lo recibían en otra forma. Recuerdo que cerca de la calle Green, la avenida por donde apareció Churchill, había un cráter enorme del tamaño de un parque. Había muchas mujeres ahí que trataban de sacar sus pertenencias de las casas derrumbadas. Y Churchill, después de mirar a su alrededor, dijo, podemos aguantar. Y las mujeres le dijeron que él podía aguantar en una forma bastante ruda. Créanme, le dijeron, nosotras somos las que aguantamos, señor. Usted estaba bien lejos. Diciembre, 1940. Los aviones alemanes dejaron caer bombas incendiarias y Londres ardió. Hubo 1.500 incendios dentro y fuera de la capital. La Catedral de San Pablo entre llamas. Se podía ver el fuego en Londres. Se podía ver a 60 millas de distancia. Se podía ver muy bien el fuego. Esa noche, cuando los incendios aumentaban, yo estaba en un refugio y arriba todo se quemaba. Tuvimos que salir y era algo bastante difícil. Teníamos que correr desde la mitad de la calle al final de otra más alejada, hasta una fábrica en la que tenían un refugio en el sótano.
Y cuando íbamos corriendo, había fuego por todos lados y se sentía el calor en el suelo y los charcos estaban calientes. Cuando llegamos al refugio nos quedamos dormidos toda la noche, recargados en hombros extraños. Yo estuve parada, durmiendo recargada en un hombro extraño. A la larga, usaron tanta agua que se acabó. Y ahí estábamos, viendo cómo se quemaba todo. No podíamos hacer nada al respecto. El corazón de la ciudad de Londres estaba destruido, pero la catedral sobrevivió. Manchester, Coventry, Birmingham, Liverpool y muchas ciudades más compartieron el desastre. Todas estaban al alcance de la Luftwaffe, con base en Francia y Holanda. Era más difícil para los bombarderos ingleses llegar a las ciudades germanas. El gobierno buscaba ansiosamente la forma de hacer la guerra fuera de Inglaterra. Decidimos que el único lugar donde podíamos luchar contra el enemigo era en el desierto de Noráfrica. En el campo de batalla del Medio Oriente, solamente ahí. No podíamos esperar desembarcar en Francia en ningún futuro cercano. 10 de diciembre de 1940. 2 divisiones inglesas bajo el mando del general Wavell derrotaron a enorme contingente italiano en Noráfrica. Habían avanzado con sorpresa a gran velocidad. Baluarte tras baluarte fue conquistado. Sumaron 100.000 los prisioneros. Ahora sí podrían llegar hasta el enemigo vía Yugoslavia y Grecia. Pensamos que si era posible obligar a entrar a ciertos países de los Balcanes en el conflicto contra Hitler, las consecuencias podrían ser verdaderamente imprevisibles. No sabíamos cuáles serían los resultados. La opinión de los gabinetes de guerra y del comité francés en Inglaterra era que deberíamos, si los griegos iban a defenderse contra los alemanes, darles toda la ayuda posible. El desembarco inglés en Grecia era para impedir un ataque alemán. Muchos griegos pensaban que esto, en cambio, lo aceleraría. Se habían defendido contra los italianos, pero cuando los alemanes atacaron el 6 de abril de 1941, Grecia fue derrotada en 3 semanas. Y también Yugoslavia, que se había unido a los aliados. 50.000 ingleses evacuados. Para mayo de 1941, Alemania y sus aliados controlaban la mayor parte de Europa continental y en Noráfrica una pequeña fuerza bajo el mando de Rommel recapturó todo lo que la Gran Bretaña había logrado. Los ingleses trataron de defender Creta, base naval. Con un completo dominio del aire, los alemanes atacaron Creta con 16.000 paracaidistas. Era el primer ataque aéreo a gran escala en la historia de la guerra. A pesar de las muchas pérdidas, lograron establecerse en un campo aéreo vital, Malino. Así podrían llevar más tropas. Por intensos bombardeos, los alemanes avanzaron contra una fuerza inglesa superior. Una vez más, el dominio aéreo decidía la batalla. Bajas inglesas, 13.000 muertos, heridos o capturados. Y otra evacuación agregada a la lista de Noruega, Francia, Grecia. El pueblo británico se preguntaba, ¿cuánto más podremos resistir? Churchill creía importante que Creta fuera defendida a toda costa. Pero Creta se perdió. Fue un gran desastre. Perturbó a todo el mundo en la Cámara de los Comunes. Perturbó al país. Fue un golpe bajo en esta guerra en la primavera de 1941. Solía estar despierto hasta las 2:30 de la mañana, radiodifundiendo a América y a todas partes del mundo. Había logrado dormir bastante mal en el sótano después de hablar por radio. Luego salí por la mañana y mientras caminaba por ahí pensé, creo que ya no puede seguir así esta guerra. Todo estaba empeorando y en esas mañanas pensaba uno, otras 2 semanas de esto y ya no quedará nada de nada, solo escombros.
10 de mayo de 1941, Londres sufrió el ataque nocturno más destructivo de la guerra. 3.000 murieron o fueron heridos. Cientos de incendios tuvieron que consumirse solos. Parecía que nunca llegaría el fin, solo había muertos y destrucción. Pero aunque los londinenses lo ignoraban, era el momento decisivo. En abril de 41, Hitler reunió a todos los comandantes en Francia. Y durante 2 horas, él nos estuvo hablando respecto a la segunda parte de la batalla de Inglaterra. Nos dijo más tarde a 2 de nosotros, nos dijo a Merles, a mi amigo Merles y a mí, que esto solamente había sido para disimular la ofensiva contra Rusia. Esto fue en abril de 41. Y los ataques que se han efectuado se pueden considerar solo para disimular el comienzo de la campaña rusa. Entre las bajas en el ataque del 10 de mayo estaba la Cámara de los Comunes. Había transcurrido un año exactamente, un año de desilusiones, de derrotas. La Cámara sostuvo a Churchill en su puesto y a pesar de todo, Londres e Inglaterra habían sobrevivido. Ahora le tocaba a Rusia.